El vicepresidente del Consell y conseller de Presidencia, José Ciscar, ha visitado los municipios de Elda, Mutxamel y Torrevieja en el marco de la campaña Responem. Lo que pretenden los altos cargos en cada acto es dar las máximas explicaciones con toda la claridad del mundo, con toda la transparencia, diciendo la verdad a los ciudadanos, que es lo que necesitan y quieren conocer. A través de estos encuentros se están explicando las medidas tomadas por la Generalitat, pero también aquellas llevadas a cabo por el Gobierno de España para salir de la crisis. Se están tomando medidas que son muy importantes, que tienen una incidencia importante en la vida de los ciudadanos, que en muchos casos implican esfuerzos, sacrificios, y lo que quiere el Consell es explicar el porqué de las cosas. Las medidas son necesarias e indispensables para cumplir con el objetivo de déficit y para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y las políticas sociales. En la actualidad, la Generalitat gestiona un total de 65 medidas de racionalización y austeridad en el gasto en el ámbito de la Administración autonómica, con las que prevé generar un ahorro en 2012 cifrado en más de 816 millones de euros. En el primer trimestre del presente año, las consellerías ya han certificado un ahorro de 107,8 millones de euros, lo que confirma el compromiso del Consell con el ahorro y la reducción del déficit. Medidas que en definitiva nos conduzcan a poder salir de la situación actual de déficit público, de crisis económica, y al mismo tiempo aprovechamos la oportunidad para que esas medidas sirvan para implantar lo que es la administración que queremos para el futuro en la Comunidad Valenciana, una administración que tiene que ser más sostenible,